La parusía y los días de Lot. Así hemos titulado a nuestra plática del día de hoy, la parusía y los días de Lot. Vamos a leer el pasaje correspondiente que está en el Evangelio de Lucas. Hemos estado estudiando el Evangelio de Lucas a lo largo de, creo que prácticamente 2 años. Y en el capítulo 17 vamos a leer los versos 28 al 30. Usted lo tiene en su pantalla también. Dice: asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. La pintura que tengo a mis espaldas precisamente ilustra en la imaginación de algunos de los pintores cómo pudo haber sido, claro, la arquitectura. Es una pintura del siglo XVII. No conocían la arquitectura de la antigüedad, pero con la arquitectura que ellos se imaginan, podemos ver a la vez que las ruinas de una ciudad, las llamas, el fuego que devora a los habitantes, a las casas, como el juicio de Dios sobre la ciudad de Sodoma. Es Jesús quien está hablando aquí, de acuerdo con el registro que hace el evangelista Lucas. Jesús nos está advirtiendo que cuando ya sea el tiempo próximo de su retorno, de la parusía, recuerde que el término parusía es el retorno de Jesús cuando Él venga a establecer la plenitud del reino de Dios como Rey de Reyes y Señor de Señores, y nos resucite. Pero los días previos, el contexto que enmarca a esta parusía, será equivalente, será análogo al contexto que vivió Lot, que por cierto vivía a las puertas de la ciudad de Sodoma. Por eso es que la ilustración nos ayuda para imaginar y tener presente de lo que el texto está tratando. Bien, ahora en nuestra siguiente lámina hablamos de 3 ejemplos y llamo a este el tercer ejemplo teológico literario del amor y la justicia divina en la escatología. Son 3 ejemplos porque el primer ejemplo son los ángeles que cayeron, el segundo ejemplo es Noé, ya hablamos del asunto de Noé, y el tercer ejemplo es el de Lot y la ciudad de Sodoma. Por eso pongo aquí el tercer ejemplo, Sodoma. Es un ejemplo teológico, no es necesariamente en primer término un asunto arqueológico o histórico, es ante todo teológico, literario. Hay una construcción literaria con un propósito de un mensaje teológico. Por eso estamos diciendo, ejemplo teológico literario, que ilustra esta literatura, que ilustra este mensaje teológico, este amor de Dios, que al mismo tiempo es justicia. El amor y la justicia divina no se contraponen. El amor y la justicia en Dios están unidos porque Dios no tiene partes. Dios es un ser íntegro, simple, con simple quiero decir sin añadidos, sin pedacitos agregados. Él es uno solo. Por tanto, su amor y su justicia
brotan de su propio carácter y están unidas el amor y la justicia, porque la justicia es la forma que envuelve al amor y el amor es el contenido de toda verdadera justicia. Así que cuando nosotros leemos de un Dios que espera al hijo que vuelva, que se ha ido de la casa y que lo espera con los brazos abiertos, hemos de recordar que el hijo sufre cuando está fuera de la casa. Nuestro sufrimiento, el sufrimiento del mundo, es una consecuencia de nuestro alejamiento de la casa. En la parábola del hijo pródigo, el hijo regresó. Pero ¿qué sucedería en el caso de los hijos que no van a regresar nunca? Se quedarán siempre fuera de la casa, y ese es el juicio divino del que está hablando aquí. El primer ejemplo, y ahora voy a la epístola de Judas, ustedes pueden leerla ahí. Judas tiene un solo capítulo, entonces solo mencionamos los versos. El verso 6 dice: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Recuerde que Génesis capítulo 6, y precisamente como antecedente de la justicia de Dios en el diluvio, se narra que unos hijos de Dios, unos ángeles, cayeron en la decisión de dejar su condición angélica, asumir atribuciones humanas permanentes, tomar esposas humanas y tener hijos híbridos, hijos mezcla de estos seres espirituales angélicos con las mujeres. Ya lo hemos platicado eso, solo reiterando lo que dice aquí el texto. Estos ángeles no son aquellos que, por ejemplo, la carta a los Efesios menciona que a la par de Satanás hay principados, potestades que están en este mundo luchando con la iglesia y tratando o convenciendo al mundo de las mentiras, convenciendo al mundo de aquellas doctrinas falsas que los esclavizan. Esos ángeles están aquí, su campo de acción es aquí en el mundo. Pero de estos ángeles Judas dice que fueron guardados bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Recuerde que estamos hablando de juicio, amor y justicia de parte de Dios. El segundo ejemplo es Noé. Creo que 2 semanas hemos reflexionado ya sobre Noé, no voy a añadir. El ejemplo 3, que es el que nos ocupa ahora, está en Judas capítulo 7, que dice, versículo 7, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Leí Judas, versículo 7. No pierda de vista este versículo 7 porque está equiparando Sodoma y Gomorra con aquellos ángeles que cayeron. ¿No? Vuelvo a leer la primera parte. Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, eran en total 5 ciudades, las cuales de la misma manera que aquellos, los ángeles, habiendo fornicado, noten ustedes, qué pecado se subraya, he ido en pos de vicios, lo contrario de un hábito virtuoso, pues es un vicio, contra naturaleza, importantísimo. La naturaleza o la fisis que Dios ha dado a cada criatura es lo que le corresponde ser. La fisis de un gato es ser gato, como la naturaleza de un perro es ser perro. Cuando el ser humano quiere ser algo más que ser humano, está tratando de divinizarse.
hace, o cuando quisiera ser menos, por supuesto. Cuando el ángel quiere ser otra cosa que no es ángel, entonces se habla aquí de vicios contra naturaleza. Y dice que esta historia de un fuego que devora a la ciudad de Gomorra es ante todo un signo del castigo, así dice al final del verso 7 de Judas, el castigo del fuego eterno. Vamos a la siguiente lámina donde reiteramos este tercer ejemplo, pero ahora desde otra carta, la segunda epístola de Pedro. En su capítulo 2 dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Ahí pongo entre paréntesis el número 1. Ese es el primer ejemplo. ¿Cuál era ese primer ejemplo? Los ángeles. Los ángeles pecaron. Y no porque eran ángeles, entonces Dios dijo, bueno, a ellos no los puedo castigar, son ángeles, son seres muy importantes. No, los ángeles pecaron y fueron castigados, fueron arrojados al Tártaro, entregados a prisiones de oscuridad para ser reservados al día del juicio. El día del juicio es también la parusía. Cuando Jesús venga, viene a realizar el juicio, a consumar el juicio. Verso 5 de segunda de Pedro. Y si no perdonó al mundo antiguo, segundo ejemplo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Pasaje del que ya platicamos. Noé y su familia, solamente su auténtica familia natural, perdóneme que lo subraye así, pregonero de justicia, es decir, no solo construyó un arca y se metió en ella sin que le importara el mundo, él proclamó, predicó la justicia, pero la gente no quiso hacer caso, solo 8 personas se salvaron y vino el diluvio, símbolo también de la destrucción, símbolo también del juicio eterno. Las aguas destructoras, las aguas del caos, arrasaron aquel mundo malvado. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma, noten el condicional en los 3 casos. Si Dios no perdonó a los ángeles, primer condicional. Si Dios no perdonó a Noé, el condicional es el sí. Si no, ese es un condicional. Segundo caso, no perdonó a Noé. Si no perdonó a Sodoma y Gomorra, Pedro concluiría que entonces, ¿por qué perdonará a esta generación que está cometiendo los mismos pecados que los ángeles, que la generación de Noé, que los habitantes de Sodoma? Verso 6. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndoles a cenizas y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. ¿Por qué puede haber una historia tan cruda, alguien podría decir tan cruel, en la Biblia como la historia de Sodoma? Aquí está la razón. Ejemplo a los que han de vivir impíamente. Es decir, en su amor no solo hay justicia, no solo hay juicio. En su amor, Dios advierte, aún por el castigo a otros, aún por los relatos teológicos literarios, porque precisamente por ser teológicos y por ser inspirados del Espíritu Santo, nos están advirtiendo de algo que nosotros no vimos porque sucedió hace muchos siglos, muy lejos de nosotros, pero que está allí como palabra divina para que nos arrepintamos, para que podamos responder, para que podamos decir sí al amor de Dios. A continuación tenemos un mapa con la ubicación
de la ciudad de Sodoma. En letras grandes dice Canaán, es toda la tierra de los descendientes de Cam, los cananitas son descendientes de Cam, en la idea judía, aunque en la realidad son también pueblos semitas. Por ejemplo, los amorreos son absolutamente parientes de los judíos. Bueno, ahí se ve la llanura del Negev, la ciudad de Jerusalén, el mar Salado o mar Muerto, y centrándonos en el mar Salado, hacia el sureste del mar Salado, dice Sodoma, la más probable ubicación de la ciudad de Sodoma. Más difícil es ubicar Gomorra, que de acuerdo con el relato tendría que estar muy cerca de Sodoma, pero no se han encontrado restos arqueológicos. En nuestra siguiente lámina explicamos algo de esto de la arqueología. Sodoma y Gomorra se hallaban muy cerca la una de la otra en una llanura frente al valle del Jordán. El Jordán desemboca en el mar Salado y comienza un valle del lado este. Próximo a ella se encontraba un valle llamado Sidim, en el que abundaban los pozos de asfalto, cerca del Mar Muerto. Aunque no hay certeza de qué destruyó las ciudades y los asentamientos agrícolas al norte del Mar Muerto, los datos demuestran la existencia de muy alta temperatura. Interesante, ¿no? La arqueología está interesada por qué hay estas ruinas aquí, qué pasó, podemos corroborar o no el relato bíblico. Por lo pronto lo que encuentran es pruebas de que haya habido una elevada temperatura allí. En el asentamiento jordano de Tel el Hamán, de la Edad de Bronce, o sea, de la llegada de los primeros hebreos invasores a Canaán, y por la datación de radiocarbono, el radiocarbono o el carbono 14 nos permite fechar con mucha aproximación materiales orgánicos. Indica este fechamiento que las paredes de adobe de casi todas las estructuras desaparecieron repentinamente. Es decir, que la memoria del relato bíblico no es descabellada, no es errada. Al contrario, registra algo que por otros caminos de la ciencia aún no conocemos del todo, pero que podemos ahora saber que esas paredes desaparecieron de manera repentina y en unas altas temperaturas hace unos 3.700 años. Eso nos lleva aproximadamente a los tiempos de Abraham, que es el siglo XIX o XX antes de Cristo. Y bueno, esas temperaturas que hicieron vitrificaron las cerámicas y dejaron solamente los cimientos de piedra. Interesante, muy interesante. Ahora bien, volvamos a la idea de Pedro y de Judas sobre los pecados de los sodomitas, y en nuestra siguiente lámina tenemos una pregunta. ¿Cuáles fueron los pecados de Sodoma? Quisiera que nos vayamos meditando, o que nos vayamos lentamente en esta meditación, porque ahora, en el afán de justificar pecados de sodomía, la gente quiere decir que el pecado de Sodoma no era sodomía, sino otros pecados. Bien, vamos a ver que Sodoma no es culpable de un pecado, sino muchos, pero que precisamente entre esos muchos, la llamada precisamente y a causa de esta historia sodomía, no está ausente, sino que fue una de las razones principales que, como lo dice Judas, trajo el juicio divino, y volveremos a ese punto. Primera cosa, estoy en Génesis 19, según nuestra lámina, en el verso 4, dice: pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Recuerden que Lot vive
muy cerca de Sodoma, parece que tiene alguna casa o algún negocio dentro de Sodoma. Y llegan de visita a la ciudad dos peregrinos. El capítulo 18 del Génesis, por demás una historia interesante, nos dice que estos dos peregrinos eran ángeles que acababan de visitar al patriarca Abraham allá en su tienda, en su carpa de beduino, y que ahora se habían dirigido a la ciudad de Sodoma para corroborar el clamor que había. Llegan los peregrinos y, como era costumbre en todas estas culturas antiguas, la hospitalidad es muy importante. En nuestra época estamos más acostumbrados o a que la gente se duerma, si no tiene recursos, en cualquier zaguán, en cualquier esquina o quicio de una puerta. Y si tiene dinero, hay muchísimos hoteles, posadas, lugares donde noctar. Pero en esta cultura y en estos lugares, muchas veces desérticos, no era fácil ser un viajero y llegar a un lugar y encontrar restaurantes, hoteles, nada de eso. La hospitalidad era muy importante. Toda la literatura antigua, desde Mesopotamia hasta Arabia, hasta Egipto, tienen muchísimos ejemplos de historias, cuentos, anécdotas sobre la hospitalidad, que era una de las virtudes muy respetadas. En la carta a los Hebreos se dice que algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles, lo que significa que es muy probable que Lot, cuando vio a estos dos peregrinos, no sabía que eran ángeles. Sabía que eran dos peregrinos, dos varones. Pero él, como hombre justo, justo no quiere decir que no haya pecado, sino alguien que ha aceptado la fe, ha aceptado la gracia de Dios y por tanto camina en la integridad de sus acciones. Lot decide hospedar a estos hombres, en primer lugar, porque tienen necesidad de dónde pasar la noche, seguramente necesidad de tomar algún alimento. Yo creo que Lot también está consciente del riesgo que corren en una ciudad los peregrinos que no tengan dónde alojarse. Y los hospeda. Y cuando los hospeda, entonces todos los varones de la ciudad, noten que el texto es tan claro que no nos va a dejar lugar a dudas. Todos los varones de la ciudad se reúnen afuera de la casa, quieren entrar en la casa. Note el énfasis del texto, desde el más joven hasta el más viejo. O sea, generalizando cómo el pecado es imitado, en ese sentido, digamos, es contagioso. ¿Sí? 1 Corintios 6, que también estudiamos en nuestra serie de Corintios, dice que el que es tolerado en la maldad contaminará a los demás. Todos los hombres de Sodoma. Siguiente versículo, el 5. Y llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Bueno, Lot, varios de nosotros vimos que dos hombres, por el contexto voy a decirlo, dos hombres muy guapos que nosotros no conocíamos y que están adentro de tu casa. Queremos que los hagas salir para que los conozcamos. Cuidado aquí porque el verbo conocer en la Biblia no tiene solo la acepción de que me presenten a una persona y me digan: mira, fulanito de tal, mucho gusto. No, esa no es la acepción del verbo conocer en la Biblia, sino es intimidad sexual. Recuerde cuando dice, por ejemplo, conoció Adán a su mujer y concibió a Caín, ¿no? Conocer. O como dice de José y María,
Y José no conoció a María hasta que parió a su hijo primogénito. Conocer en la Biblia es la relación sexual, la unión de dos personas. Tanto en sentido positivo, por eso hemos insistido que el amor es la forma más alta de conocimiento, como en sentido netamente sexual o incluso peyorativo, como en este caso de varones que quieren conocer a otros varones. Por supuesto que aquí ya Lot se opone, verso número 7, dijo, os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. Si hubiese sido solo, sí, los queremos conocer porque pues son extranjeros y queremos saber cómo se llaman, de dónde vienen, ponernos a sus órdenes, Lot no diría tal maldad. Pero Lot tiene claro que estos hombres quieren cometer una gran maldad. Estoy subrayando esto, repito, por todos aquellos que dicen que el pecado de Sodoma no era la sodomía. ¿A qué se refiere entonces con que no hagáis tal maldad? Por supuesto que hay una falta a la hospitalidad aquí, pero eso no es todo. Si los otros quisieran decirle, Lot, saca a esas personas, queremos llevarlos al palacio, queremos llevarlos a una casa mejor, pues adelante, eso no era faltar a la hospitalidad. Aquí hay un problema. Ellos quieren conocerlos en este sentido perverso. Y les ruega a Lot, no hagáis tal maldad. Verso 8. He aquí ahora yo tengo 2 hijas que no han conocido varón. Os las sacaré fuera y haced de ellas como bien os pareciere, solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Lot se apega a los principios de la hospitalidad. Estos hombres, estos varones, nadie ha dicho hasta aquí ángeles. Claro, el relator sí, llegaron los 2 ángeles a Sodoma, dice el verso 1, pero para Lot son 2 varones. Han venido a la sombra de mi techo. Yo soy el anfitrión. Claro, se nos hace dificilísimo entender esto que hace Lot. Les doy a mis hijas. Nosotros que amamos a los hijos diríamos, ¿cómo le vas a dar a tus hijas, no? Quizá pensando que, bueno, pues ellos van a decidir quién quisiera casarse con ellas y todo se va a hacer muy bien. Bueno, esa era una posibilidad, pero ante el desorden reinante, otra posibilidad es que las hubiesen violado tumultuariamente o asesinado. ¿Por qué Lot se atrevió? A nuestra época le costaría mucho trabajo comprender que a una costa de su propia vida, a una costa de su propia familia, Lot estaría dispuesto a poner primero a Dios. Los hombres, en el verso 11, le dicen que no quieren, y entonces, ¿qué hacen los ángeles? En el verso 11. Los hombres, pero aquí se refiere a los ángeles, que estaban a la puerta de la casa, hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor. Los ángeles castigaron a estos hombres perversos, cegándolos. Uno diría, bueno, en cuanto se quedaron ciegos, pidieron perdón, se asustaron, se arrepintieron, ¿no? Se fatigaban buscando la puerta. O sea, sí estoy ciego, pero de que voy a hacer lo que yo quiero hacer, lo voy a hacer. Uno dice, yo no haría eso. Claro que sí lo hacemos. Porque así es nuestra necedad. A pesar de todos los obstáculos que se nos presentan, queremos terminar haciendo lo que nuestros deseos dictan. Y eso efectivamente nos convierte en personas ciegas. ¿Cuáles fueron esos pecados? Ahora voy a la siguiente lámina. Aquí lo leí en el relato bíblico. Ahora los voy a enlistar. El primer pecado es la falta de hospitalidad por parte de los sodomitas. Estos 2 varones son peregrinos y a pesar de que son peregrinos, quieren molestarlos, quieren faltarles a la dignidad, quieren utilizarlos como objetos de satisfacción
de su placer, de sus pasiones. Ya vimos que en el caso del justo Lot hay un contraste. Está dispuesto a sacrificarse él y su familia antes que faltar a las leyes de la hospitalidad. Pensemos en ese contraste para valorar qué tan grave era la falta que estaban cometiendo los hombres de Sodoma. Y aunque sobre todo se refiere a los hombres de Sodoma, la destrucción de las ciudades comarcanas nos indica que este pecado estaba generalizado en la región. Segundo pecado, la concupiscencia contra naturaleza. Concupiscencia significa el deseo desordenado. Todo deseo desordenado es concupiscencia. Claro, esto da para un tema teológico muy largo y complicado, si la concupiscencia es o no es el pecado original, si provoca el pecado original o al revés, el pecado original provoca la concupiscencia. No vamos a detener por ahora en eso. Prefiero simplemente acotar que Dios, al habernos creado como seres racionales y siendo cristianos, teniendo con nosotros la compañía del Espíritu Santo, nosotros estamos en el poder para limitar nuestros deseos desordenados. No podemos dejar de sentirlos. Las tentaciones son inevitables, pero sí podemos limitarlos, podemos encauzarlos, podemos ponerles un límite. Pero además digo, esta concupiscencia era contra naturaleza, no era un deseo desordenado que es todavía un tanto cuanto natural, como querer comer de más o querer tener relaciones sexuales desordenadas entre hombres y mujeres. No estoy diciendo que esté bien, sería concupiscencia, pero no va contra naturaleza. Aquí sí, la concupiscencia de los sodomitas era contra la naturaleza. En el texto he colocado Isaías capítulo 3, verso 9, está para que usted lo pueda leer conmigo. La apariencia de sus rostros testifica contra ellos, porque como Sodoma publican su pecado, no lo disimulan. Ay del alma de ellos, porque amontonaron mal para sí. Esta concupiscencia se refleja en los gestos, en el rostro, en la exterioridad, en la manera de ser de los individuos que han asumido una concupiscencia contra naturaleza. Isaías es muy claro, ¿no? Al igual que Sodoma, publican con su cara, con sus gestos, publican su pecado. No solo es un problema tener un pecado del ámbito privado, incluso un tanto escondido, sino publican su pecado, se jactan de su pecado, presumen su pecado. Ay del alma de ellos, porque amontonaron mal para sí. Entonces, el segundo pecado de Sodoma es la sexualidad contra naturaleza, o como le llama Judas, vicios contra naturaleza. Voy a volver a citar el texto de Judas, capítulo 1, verso 7 de Judas, que dice, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos ángeles y sodomitas, dice, de la misma manera. Es como la lámina número 2, como la lámina número 2. De la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza. Ahí está, clarísimo, ¿no? ¿Cuál fue el pecado de los ángeles? Fornicar. El pecado de Sodoma, fornicar, en los dos casos. ¿Qué tipo de fornicación? En los ángeles, vicios contra naturaleza. En Sodoma, vicios contra naturaleza. ¿Por qué? Porque los ángeles, siendo seres asexuados,
decidieron tomar las atribuciones humanas. No era la naturaleza angélica. En el caso de los hombres de Sodoma, su naturaleza como una alusión, un falso concepto del género. Si la Biblia contempla desde sus pasajes, violencia, que es el primer relato, violencia y rebeldía contra la razón. Violencia y rebeldía contra la razón. Dicen los hombres de Sodoma, vino este extraño, se refieren a Lot, para habitar entre nosotros, y habrá de erigirse en juez. El texto dice que lo maltrataban, lo jaloneaban hasta que los ángeles lo introdujeron en la casa, lo rescataron. Otro pasaje del libro de los jueces nos habla de una ciudad parecida donde se ve que los habitantes de la ciudad se juntaban y asesinaban a los extranjeros. Y la pregunta de este Lot, ¿quién es este Lot para convertirse en juez de nosotros si es un extranjero? ¿Por qué digo que esta es una violencia, una rebeldía contra la razón? Porque el argumento de Lot debería sopesarse no desde el hecho de si Lot es o no es un extranjero, sino de si Lot está diciendo un argumento racionalmente válido. Cuando nosotros descalificamos a la persona por cualquier cosa y con ello queremos descalificar, desoír sus razones, sus argumentos, estamos cometiendo una falacia lógica, un error lógico que se llama argumento ad hominem. Descalificamos al hombre para rechazar sus argumentos. Y esto es lo que usted y yo como cristianos vamos a vivir. Cuando usted lo tachen y digan, es que tú eres un homofóbico, es que tú eres un fanático, es que tú eres un fundamentalista, o cualquier otro epíteto que le coloquen a usted, con eso será suficiente para que entonces todo lo que usted diga ya no tenga ningún valor. Y esto es lo que hicieron con Lot. A ver, Lot, tú eres un extranjero, así que tú no tienes nada que decirnos. A nosotros no nos interesa si la persona es un extranjero o no lo es. No estamos en esta postura donde los que viven en una ciudad se creen superiores a los extranjeros, porque este tipo de actitudes son precisamente las que abanderan hoy a ciertos movimientos. Como tú eres alguien que no acepta mi ideología, entonces tú eres digno de ser rechazado, de ser señalado, de ser condenado. Aquellos que acusan a otros de proferir discurso de odio, están diciendo, no, que los castiguen, que les... ¿Por qué rebeldía no permite? La gente no quiere escuchar lo que es correcto. En el 4 pusimos que otro de los pecados de Sodoma es el deseo de las cosas materiales de la vida cotidiana. Y ese es precisamente nuestro pasaje en Lucas 17. Porque como leímos en Lucas 17, ¿no? Dice allí, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Y ya hemos insistido que estas acciones incluso son necesidades humanas, en sí no son malas, son válidas, son legítimas, pero lo que Jesús quiere señalarnos aquí es que la visión de estas personas de Sodoma o la visión de estas personas de los tiempos de Noé o de los que vivan cuando Jesús vaya a regresar es tan miope, es tan corta que no pueden tener los ojos, como diría Colosenses, en las cosas de arriba. No pueden poner la vista en las cosas de arriba. Solamente ponen la vista en las cosas de la tierra.
la inmediatez, la satisfacción material y peor, la satisfacción de los deseos desordenados, como lo estamos viendo en el contexto. Por supuesto, también la injusticia era uno de los pecados de Sodoma. El libro de Isaías, en su capítulo 1, versículo 10, dice: príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Cuando Isaías escribe, Sodoma y Gomorra no existen, pero él está utilizando precisamente el ejemplo de Sodoma y Gomorra para hablar a los gobernantes de Judá, del reino de Judá, del escogido. Porque los gobernantes de Judá, como lo va relatando todo el capítulo 1 de Isaías, están cometiendo nefandas injusticias. Por ejemplo, cuando Dios rechaza la adoración de estos hombres, les dice: dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio. Estoy en Isaías 1:17, restituid al agraviado, justicia al huérfano, amparad a la viuda. Dios exige esto que los líderes de Judá no estaban haciendo. Y por eso, por rebeldes y por injustos, Isaías les llama de una forma tan dura al rey de Judá, a los sacerdotes del sacerdocio de Aarón, a los príncipes de las tribus, a los jueces y ancianos del pueblo elegido. Isaías les dice sin ambajes: príncipes de Sodoma y de Gomorra. ¿Por qué? Por la injusticia. Otro pecado de Sodoma lo podemos inferir en Deuteronomio 32. Ya casi para terminar el libro de Deuteronomio, en 32 y también en el verso 32, hablando de enemigos y de los que se rebelan y se apartan de Dios, dice el verso 32, porque de la vid de Sodoma es la vid de ellos, y de los campos de Gomorra las uvas de ellos son uvas ponzoñosas. Racimos muy amargos tienen, veneno de serpientes es su vino y ponzoña cruel de áspides. Aquí Dios, reprendiendo a los idólatras que le movieron a celo, aquellos que adulteraron espiritualmente, Dios dice que tienen la misma raíz y el mismo veneno, que pertenecen a la misma planta que Sodoma y que Gomorra, la idolatría. Este tiempo que vivimos, al igual que en los tiempos de los ángeles, de los que se dice que cayeron, es tiempo de gran hechicería y brujería, al igual que en los tiempos del diluvio. Al igual que Sodoma, una ciudad llena de idolatría. Los dioses de Sodoma son comunes a muchos de los dioses de la región sirio-cananita. Por supuesto, el dios El, el dios Marduk, la diosa Istar, el dios Dagán. Dagán entre los del este del Jordán, porque lo consideraban dios de los granos, de los cereales, que los filisteos hacia la costa le llamaban Dagón y lo consideraban el dios pez, pero es el mismo, digamos, son dos advocaciones de la misma divinidad. A estos y a seguramente muchos otros dioses, idolillos, demonios y genios adoraban los sodomitas. Entonces, parte del pecado es la injusticia, la falta de hospitalidad, la homosexualidad, la violencia, la rebeldía, la injusticia, pero también la idolatría, también la hechicería, también el poner la fe en todas aquellas cosas que son mentira. Y al poner la fe en algo que es mentira, quedamos esclavizados. Recuerde que los demonios no están en las cosas, en los objetos, en los libros, en las fórmulas mágicas. Los demonios actúan de una manera más estratégica, incluso diríamos más inteligente, que meterse a un muñeco y eso. Los demonios convencen a las personas de las mentiras
Y mientras la persona esté convencida de la mentira, está esclavizada. Y si usted no cree en esa mentira, para usted es tan claro, es tan absurdo que se deba creer en eso, usted puede verlo, pero mientras la persona tenga fe en eso, está esclavizada. Tengo aquí algunas hojas de una revista esotérica, oculta, de las que quiero leerles ejemplos de lo que la mayoría de las personas hoy cree. Son páginas enteras donde se anuncian brujos, hechiceros, adivinos, tarot para el astro, luz interior, videntes, tarot unicornio. Y dice aquí una vidente que ella atrae a tu vida el amor y la buena suerte. Te aconseja paso a paso la auténtica verdad de cómo se preparan los rituales mágicos. No postergues la oportunidad de ser feliz. Acuérdense que en esto de la inmediatez de comprar, vender, beber inmediatamente para la satisfacción inmediata, estamos pensando encontrar la felicidad. Es una falsa promesa de felicidad. Aquí en otro de los anuncios dice, solo un trabajo auténtico de magia africana puede ayudarles a solucionar sus problemas. Maestro fulanito es un famoso vidente curandero, mago profesional con 40 años de experiencia en la práctica de la magia auténtica. El maestro ayuda en temas como suerte, éxito, fidelidad en el amor, recuperación de la pareja, impotencia sexual, enfermedades crónicas, tabaquismo, drogas, alcoholismo, adelgazar naturalmente, triunfo en el deporte, fútbol, en el negocio, arquitecturismo y ciencias ocultas, para situaciones de... Un último ejemplo, dice este otro profesor fulano, trabajos psicológicos infantiles para solucionar problemas de pareja o familiares, atraer o enamorar personas, alejar personas molestas o indeseables. Imagínense que todo eso se pudiera. Arrancar de raíz todo tipo de maleficios o energías negativas, atraer más clientes, hacer que los deudores paguen. Bueno, ¿cómo no me lo habían dicho antes? Ganar juicios que parecían perdidos, corregir estados de agresividad, eliminar adicciones, alcoholismo, en fin. Y es curioso que toda esta gente que defiende sus ideologías, también defiende el placer, defienden pues toda esta ética relativista que renuncia al sacrificio, renuncia a la obligación, renuncia al deber para simplemente buscar felicidad, buscar satisfacción. Cuando nos han invitado a alguna entrevista en televisión, pues es un ambiente en donde se ve mucho más claro tal vez que en otros esta unión, esta mezcla entre las ideologías de género, los deseos contra la naturaleza y el ocultismo, la práctica, la fe, el lugar que se le da a toda esta parapsicología. Bien, continúo con los pecados de Sodoma, ¿no? En la siguiente lámina es el punto 7. Y ahí estamos citando Jeremías 23:14. Dice, en los profetas de Jerusalén he visto torpezas, cometían adulterios y andaban en mentiras, y fortalecían las manos de los malos para que ninguno se convirtiese en maldad. Me fueron todos ellos como Sodoma y sus moradores como Gomorra. Y aquí corroboramos otra vez, aunque se refiere el profeta Jeremías otra vez al reino de Judá, Dios equipara la manera de ser de Sodoma y Gomorra con los pecados de Judá. ¿Cuáles son esos? Los profetas, es decir, aquellos que dicen tener un mensaje de parte de Dios, aquellos que dicen teólogos y teólogas y pastoras, cometen torpezas, adulterios, tanto físicos como espirituales, que es la idolatría, ¿no? Andaban en mentiras. La mentira se le llama sobre todo la idolatría.
Fortalecían las manos de los malos. ¿No es un diagnóstico de nuestro tiempo? ¿Quiénes tienen el poder? Ahora que estamos en tiempos electorales, la mayoría de los candidatos y de los que... He aquí, esta fue la maldad de Sodoma tu hermana. Soberbia, saciedad de abundancia, de ociosidad, tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Estamos corroborando los pecados que ya se han hablado, ¿no? Al reino de Judá se le dice, el reino del norte, el reino de Israel, aquí se le llama tu hermana, es como tú, es como si tú fueras Gomorra y ellos fueran Sodoma. ¿Cuáles fueron los pecados de Sodoma? Que son los pecados que se están reproduciendo en los reinos de Israel y de Judá infieles y que se están reproduciendo hoy en nuestro tiempo. Soberbia. La soberbia es la altivez, es precisamente querer traspasar nuestros límites de criaturas, ir contra nuestra propia naturaleza, lo que a fin de cuentas siempre resultará en un deseo de divinizarnos, siempre resultará en un intento de endiosamiento. Cada vez que yo quiero trascenderme, por aquí algunos de los anuncios esotéricos hablaba de superarse infinitamente, de trascenderse. Eso es soberbia. La soberbia, la saciedad de pan, lo tengo todo y entonces aún así estoy deprimido, aún así ya nada me satisface, busco cada vez nuevos vicios. Por eso pecados como la pornografía son crónico-degenerativos, porque cada vez sacian menos. O las drogas, o los desórdenes sexuales. Por eso siempre van en aumento. Si antes se proponía cierta tolerancia para ciertos pecados, ahora las depravaciones son cada vez más sorprendentes, son mayores, porque la saciedad de pan y la abundancia de ociosidad me lleva a querer satisfacer mi alma con perversiones. No fortalecieron la mano del afligido y del menesteroso. No hay una verdadera preocupación por la justicia. 9. Hay un rechazo de la salvación y una persecución contra los justos. Aquí estoy citando Apocalipsis 11:8. Sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. La Jerusalén terrena, al igual que lo fue el símbolo de la cautividad en Egipto o la destrucción de la ciudad de Sodoma, todos ellos representan al mundo sin Dios. El mundo, el tipo de sociedad donde nuestro Señor Jesucristo fue crucificado. ¿Y cuáles son las características de ese mundo al que Apocalipsis se refiere? Como perseguidor de los dos testigos. En Apocalipsis 11 se trata de los dos testigos. El sacerdote y el profeta, símbolos del ministerio de la iglesia. ¿Qué hace la iglesia con los testigos? ¿Qué hace, la iglesia, representa a los testigos? ¿Qué hace el mundo con los testigos? ¿Qué hace el mundo contra la iglesia? Los persigue y rechaza su mensaje de salvación. Ahora bien, vamos a la siguiente lámina, donde encontramos la paciencia de Lot. Sí, ya hablamos de los terribles pecados de Sodoma, y que nadie nos venga a decir que los sodomitas no eran sodomitas, que el gentilicio no es también una forma de designar un pecado. La paciencia de Lot. ¿Qué pasó con Lot? ¿Qué hacía Lot mientras tanto? Dice en 2 de Pedro que Dios libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Si el Hijo del Hombre, Jesús, va a regresar en nuestros días, usted y yo somos Lot. Así como cuando estudiamos los días de Noé, yo le insistía, usted y yo somos Noé, tenemos que identificarnos con Noé e imaginar todo lo que Noé sufrió y vivió.
También en el caso de Lot, nosotros tenemos que entender que usted y yo somos Lot. Y por eso hay que comprender bien qué sufría, qué vivía, qué esperaba. Lot estaba abrumado cada día por la conducta nefanda de los malvados. Porque mire, a veces es poco lo que usted y yo podemos hacer. Es poco en sentido social. Usted y yo no tenemos el dominio de la televisión o de los periódicos o de cualquier cosa como esas. Y mientras vemos cómo esos medios son utilizados para seguir pervirtiendo a la gente y desorientándola cada vez más. También Lot estaba abrumado. Tenemos que mirarnos así. Vivimos a las puertas de la ciudad de Sodoma. No podemos, como quisiéramos, transformar a Sodoma. No quiere decir que dejemos de predicar, pero eso lo voy a decir más adelante. Pero pronto sí vivimos abrumados. Porque este justo, continúa 2 de Pedro 2:8, porque este justo que moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Muy importante esto, porque si a usted le predican o usted quiere ser un cristiano de esos que todo está sobre ruedas, todo es maravilloso, todo es éxito y prosperidad, entonces usted no está siendo un Lot, ni un profeta, ni un verdadero sacerdote. No lo está haciendo. El cristiano que conoce a su Señor, cada día siente la aflicción profunda porque ve y oye lo que estas personas hacen. Usted coincidirá conmigo, si ha estado atento a algunas noticias de los avances de la maldad, de noticias desesperanzadoras. Casi todas las noticias del periódico son terribles, son negativas. Entonces, usted y yo vivimos, sí, con la paz de Dios, con el gozo del Espíritu Santo, pero al mismo tiempo, y así tiene que ser, esa es la paradoja, al mismo tiempo vivimos afligiendo nuestra alma al ver, al escuchar, al conocer cómo las acciones malvadas de estos hombres destruyen a la gente, destruyen a los niños. Creo que es una de las cosas más dolorosas, ver cómo destruyen a los niños. Las acusaciones y ataques que recibía por ser diferente. Único diferente. Póngase en las sandalias de Lot. ¿Quién más de entre la ciudad de Sodoma se salvó? Entre los varones, nada más Lot. ¿Qué quiere decir? Que el pecado se había difundido, había cundido de tal manera que todos eran sodomitas menos Lot. Entonces, estamos llegando a una situación igual. Ahora te haremos más mal que a ellos. Acuérdense de la violencia. Estoy leyendo otra vez Génesis, ¿no? Ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper la puerta. ¿Qué debería usted esperar de la gente? Violencia. Si usted está esperando que lo respeten, que guarden sus derechos humanos, que nadie se meta con usted, que como usted tiene la razón, pues nadie lo va a ofender, mucho menos a agredir, pues está equivocado. Si usted y yo somos Lot, lo único que podemos esperar es que la gente termine haciendo con nosotros gran violencia y quiera romper nuestra puerta, quiera destruir nuestra casa. Estamos dispuestos a pagar el precio, el juicio. Siguiente lámina, el juicio. Otra vez Génesis. En Génesis 18:20, todavía Dios está platicando con Abraham, es antes del juicio a Sodoma.
Pero Dios le dice a Abraham: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. ¿Por qué vendría un juicio? Bueno, aquí Dios está diciendo, no solamente son pecadores, su pecado se ha agravado en extremo. Génesis no tiene esa postura de, es que ya todos nacimos en la total depravación. No, momento. ¿Todos somos pecadores? Sí. Pero hay de pecados a pecados. Por eso aún en la ley de Moisés hay distintos castigos para distintos pecados. Incluso hay diferentes palabras para hablar de un pecador, a una persona inicua, un perverso. Son diferentes grados. Y aquí Dios está diciendo, su pecado se ha agravado en extremo. Ahora, como Dios es omnisciente, Dios lo ve todo, Dios está presente cuando estamos pecando, Dios está doliéndose por la destrucción que provocamos con nuestro pecado. A esto en formato literario, el texto le llama, el clamor se aumenta más y más. Es como si a Dios llegara una queja. Así como cuando usted quisiera quejarse del vecino escandaloso, ¿no? Pues así, como si a través de la oración del justo llegara a Dios un clamor. Esto es que en su omnisciencia Dios está mirando. Entonces Jehová hizo llover, ahora es Génesis 19, versículo 24. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. Y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Ahí está el momento cumbre que nuestra pintura ilustra, la destrucción por fuego de la ciudad de Sodoma. Literal o construcción teológica, el mensaje es el mismo. ¿Cuál es ese mensaje? Los impíos serán castigados, de eso no quepa la menor duda. Hoy las personas viven sin temor de Dios. Están confiados en que son jóvenes, en que son guapos, en que pueden. Todas las personas que hoy están tratando de cambiar las leyes, de pervertir a los niños, de imponer la perversión, van a morir, al igual que usted y yo. Todos vamos a morir y vamos a dar cuenta a Dios. Ese es el mensaje. Los impíos serán castigados. Dios ama a los hombres. Sí, Dios ama a todos los hombres. Dios amaba a los habitantes de Sodoma y Gomorra, sí. Dios amaba a los pobladores del mundo de Noé, sí. Dios ama hoy a los seres justificar transgéneros, transexuales, lesbianas, no binarios, queer, bueno, ya no sé cuántas iniciales tienen en sus maneras de decir. La mayoría de la gente. ¿Por qué es importante que usted entienda qué va a suceder estos días? Porque si usted al ver que la mayoría practica algo, dice, bueno, entonces, pues yo también, si la mayoría lo hace, yo también, no ha de ser tan malo, usted estaría perdiendo el rumbo. La verdad no se decide por mayoría. Este es uno de los errores del régimen que tenemos hoy, que tiende a convertirse en un régimen dictatorial. El justificarse a través de la idea de que si el consenso, si la mayoría, si una consulta popular, si un plebiscito acuerda, entonces todo está bien. La verdad no se decide por mayoría. La verdad es un asunto de las mayorías. Cuidado, la mayoría será practicante de una sexualidad no natural. Siguiente, los niños están siendo desviados por el ejemplo y las ideas. Esto es terrible porque si usted tiene niños pequeños o los va a tener, o si usted tiene nietos o los va a tener, ahí es donde el dolor más fuerte va a aparecer, porque los niños desde el kinder ya están siendo ideologizados, entrenados, adoctrinados para la maldad. Las leyes promoverán la persecución de los disidentes. Esta
violencia que hablábamos se ejerció contra Lot, pero de manera legal, no legítima, por supuesto, no justa, jamás, pero sí legal. Muchas leyes van a establecer ahora multas, censura, clausuras, cárcel para todos los que no estemos de acuerdo. Siguiente, usted se quedará solo, rechazado y calumniado. Lo que le decía, ¿estamos dispuestos a pagar el precio? Cada vez usted, no solo hermano adulto, jóvenes que nos puedan escuchar de secundaria, de preparatoria, ustedes cada día allí donde están se van a quedar más solos, más rechazados por los demás. Y calumniados quiere decir que van a decir de ustedes que no son. Siguiente, vamos a ver cada vez más brujería y superstición y más idolatría. El dominio que tiene aún en el mundo intelectual y pseudocientífico la nueva era. Campo religioso que ha invadido la antropología, la psicología, la pedagogía, de manera muy triste. Vamos a ver cada vez más brujería y superstición. En un mundo era de pensar, que por cierto bastante lenta, en México, uno de los países que en términos proporcionales ha administrado menos vacunas que otros, todavía hay muchos creyentes y personas de las conspiraciones que quieren suponer que la vacuna es una manera en que nos van a manipular. Nos van a implantar un chip, nos van a cambiar el ADN, Bill Gates nos va a dominar. Esto no es la marca del anticristo. La marca del anticristo es todo lo que haga que los seres humanos se opongan a Dios, no quieran saber de Dios, ocupen el lugar de Dios, quieran ser superiores, quieran trascender su sexo biológico, quieran trascender sus límites naturales. Eso, un chip de creencia. Eso todavía no es la marca del anticristo. Eso puede ser un medio técnico, control de la población. El anticristo es intelectual, espiritual, es práctico. Lo tiene. Años no podremos. Una ola de invitarle, sino la de su familia, porque si usted tuviese la salud, la juventud, como para ser asintomático o enfermarse muy levemente, no se olvide que puede ser un transmisor, un portador, para que personas que usted ama se enfermen gravemente o se mueran. No nos espera nada fácil en estos tiempos que se avecinan, pero puedo adelantar, gocémonos y alegrémonos porque nos tocó vivir los últimos tiempos, porque quizá nos toque ver el retorno del Señor, porque aunque seamos perseguidos, decía Jesús, bienaventurados sois cuando os persigan, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Grande es vuestro galardón. Van a tener un galardón como el de los profetas que como ustedes fueron perseguidos.